Una mujer de 49 que presenta un cuadro de cefalea recurrente de la mitad del cráneo que va con náuseas y vómitos debe ser una migraña. Y antes de la cefalea ve luces. Ese es el aura de la migraña. Entonces lo que tiene es una migraña con aura. Las migrañas con aura se llaman migrañas clásicas, ¿ya? Que son más o menos el 12 al 15% de las migrañas. Un tumor focalizaría, hipertensión, tendría trastorno de conciencia, hemorragia subaracnoidea, perdería el sensorio y cefalea petit mal es un distractor. ¿Cuál es la célula del cerebro encargada de metabolizar el glutamato? Primero que nada, no se olviden que el glutamato es un aminoácido que es el principal excitador que tiene el sistema nervioso central. La contraparte del glutamato es el GABA, que es el principal inhibidor. Entonces el glutamato se une a sus receptores NMDA, al receptor AMPA y a los receptores kainato, ¿ya? En este caso, los receptores NMDA y AMPA son los más importantes. Y de los dos, el más importante es el NMDA, que en su mecanismo hace ingresar calcio. Cuando se disregula el glutamato, ¿correcto? Cuando hay demasiada actividad del glutamato, aparece un daño por entrada de calcio, ¿ya? Por eso es que es importante metabolizar el glutamato para no lesionar las neuronas por mucha excitación. Entonces, ¿quién es el gran encargado de metabolizar todo? El encargado de dar glucosa a través de una pequeña reserva de glucógeno, el que hace la barrera hematoencefálica. ¿Quién es? El astrocito. Entonces la célula estrellada o astrocito sería la respuesta. Célula dendrítica no tiene nada que ver, ¿ya? Eso es en el sistema inmunológico. La granulosa es una capa de la corteza, no tiene nada que ver. Purkinje es la célula más arborizada, está en el cerebelo, y neurona no es la que metaboliza. Entonces la célula estrellada o astrocito, pero para ser exacto, astrocito protoplasmático, ¿ya? El protoplasmático es el que metaboliza. ¿Está bien? Bacán. Seguimos avanzando. Entonces acá les he traído un esquema para que lo tengan claro cuáles son las células del parénquima, ¿correcto? Y las células del estroma en el sistema nervioso. Entonces el parénquima como tal son las neuronas. Es el tejido funcional. Esta es una neurona, ¿ya? Y el estroma, las células de sostén, son los que se conocen como glía. La glía. La glía se divide en macroglía y en microglía. La microglía son estas de acá. Son células del sistema inmune, o sea, macrófagos. Macrófagos residentes en el cerebro. Esa es la microglía. Pero la macroglía está configurada básicamente por los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias. Los astrocitos, como ven acá, pueden ser protoplasmáticos porque están pegados a los vasos y hacen la barrera hematoencefálica, o pueden ser astrocitos que están fuera de los vasos, por ejemplo acá, que son los astrocitos fibrosos, que son los astrocitos de sostén, ¿ya? Finalmente, los oligodendrocitos, estos que están viendo acá de azul, son las células encargadas de mielinizar los axones en el sistema nervioso central. Porque en el periférico, ¿quién lo hacía? Las células de Schwann. Y finalmente, las células ependimarias o ependimocitos son estas de acá, que se encargan de hacer la barrera hematocefalorraquídea. Hematocefalorraquídea. Y se encargan de producir el ultrafiltrado, que es el líquido cefalorraquídeo. Un síntoma del COVID es la pérdida del sabor y del olfato, ¿correcto? La causa más probable es que los receptores del sabor no interactúen con las moléculas del olor, por ello los estímulos no serían transportados al sistema nervioso central para su percepción. ¿Qué tipo de células poseen dichos receptores? Entonces no se olviden, las células del olor, los receptores del olor son neuroepitelio, son células epiteliales con modificación neuronal. Entonces no se olviden, en la mucosa olfatoria, ¿correcto? Tenemos unas celulitas que son unas células sustentaculares, que son como unas columnitas que dan sostén. ¿A quién? A las células
olfatorias que son neuroepiteliales. Son de epitelio transformado nervioso. Y estas células neuroepiteliales secretan un pigmento color amarillo, por eso le dan ese color y le llamamos mucosa amarilla. ¿Ya? Y al costadito de estas células hay unas células basales, así, que se encargan de reproducir nuevas células sustentaculares y también nuevas células neuroepiteliales. Así que datito, el neuroepitelio olfatorio es uno de los pocos o quizá uno de los dos únicos tejidos que hasta ahora se sabe que son nerviosos y que se regeneran. Por eso cuando se pierden las funciones olfatorias se pueden recuperar porque se regeneran. ¿Ya? Neuroepitelio. Neuroepitelio. Muy bien. ¿Ya está? Seguimos. Trabajador de salud es llevado a emergencia con trastorno del sensorio. En el examen físico, miosis. Ahí va el 1. Múltiples marcas de punción. Jeringa. El Aga PCO2 ha aumentado. ¿Por qué? ¿Por qué está aumentado? Porque no respira, pues. Está haciendo hipoventilación. Van 3. ¿Qué es eso? Opioides. Entonces, adición a opiáceos, heroína. ¿Correcto? Y acá cocaína, no, benzodiazepinas, no. Entonces la pregunta es, ¿heroína o adición a opiáceos? Eso es lo que lo hace difícil esta pregunta. Entonces yo te pregunto, ¿cómo diferencio entre heroína y opiáceo? Fácil, profe. La heroína es la droga que se vende en la calle y el opiáceo puede ser cualquier fármaco que tiene componente de opioide, morfina, metadona, fentanilo, oxicodona, etc. ¿No es cierto? Ya. Entonces, si yo tengo que escoger entre estos dos, ¿cuál es la única forma de diferenciarlo? Simplemente la persona que está usando la droga. Si es un trabajador de salud, ¿tú crees que va a tener, va a gastar su plata yendo a la calle a comprar heroína a sabe Dios qué narcotraficante? Y para empezar, la heroína en el Perú no es frecuente, acá hay más cocaína que heroína es más de Europa, Estados Unidos. O simplemente va al cochecito de paro y agarra una morfina, una oxicodona que está a la mano y se lo inyecta. ¿Cuál creen que es? Obvio, pues muchachos, entonces por probabilidad un trabajador de salud va a ser adicto a opiáceos, a opioides, a fármacos, no a heroína, ¿ya? Porque tiene acceso. Paciente en coma con respiración de Cheyne-Stokes y reflejo oculomotor conservado. ¿Dónde está la lesión? Pues aprendan, ya aprendan. Por el mesencéfalo sale el tercer y el cuarto par. Por el puente sale el quinto par. Y por el ángulo punto vulvar sale el 6, el 7, el 8 y más abajo el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes tienen, y acá está el núcleo rojo, en el mesencéfalo. Entonces, cuando ustedes tienen una lesión por encima del mesencéfalo, entonces el reflejo oculomotor está conservado, el núcleo rojo está conservado y los demás reflejos también están conservados. Solamente se ha alterado el control de la conciencia. Y eso se refleja cuando se altera sobre todo el diencéfalo en la respiración de Cheyne-Stokes. La lesión acá claramente está en la corteza prefrontal, la E. Pero si te hubieran dicho que no hay reflejos oculomotores, eso quiere decir que está comprometido el mesencéfalo. Entonces la lesión puede estar en el puente. Para eso evaluamos el reflejo corneal. Si te dicen que también está abolido, entonces la lesión ha bajado hasta el bulbo. Perdón. Bien, entonces como les dije, la clave es corteza prefrontal. ¿Ya? Pedúnculo cerebral es la vía motora. ¿Ya? Mesencéfalo sería reflejos oculomotores alterados. Puente sería reflejo corneal alterado. Y bulbo sería patrón respiratorio atáxico. Ataxia de la respiración.
Varón de 72 años recibido en la emergencia con un puntaje, primero, de Glasgow de 6, o sea, bajo, está en coma, y respiración de Kussmaul. Si yo tengo una respiración de Kussmaul, entonces acidosis metabólica. Entonces vamos, la acidosis metabólica asociado a coma. Estado hiperosmolar puede dar coma, pero no acidosis metabólica. Un accidente cerebrovascular puede dar en coma, pero no necesariamente acidosis metabólica, igual que un TEC, igual que la hiponatremia. Pero la insuficiencia renal sí me puede generar al paciente, meterlo en coma, ¿no? Encefalopatía, y al mismo tiempo meterlo en acidosis urémica. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la respuesta. En la intoxicación por paracetamol, la hepatotoxicidad se da cuando el nivel sérico es de... Ya, esta pregunta es difícil. Vamos, 14 preguntas y solo hay una difícil. Una. Ya, vamos a ponerle 2 con la del hipotálamo al inicio. 2 difíciles. Entonces, siempre recuerden que las preguntas difíciles no son ni el 5%, porque este es dato duro. Entonces, para poder responder esto tenían que conocer el nomograma. El nomograma de intoxicación de paracetamol. Entonces, acá se ponen las horas de intoxicación y acá se pone el dosaje en plasma de paracetamol. Para empezar, la pregunta está mal hecha porque siempre tienen que decirte a qué hora. Pero vamos a asumir que es en la hora límite. La hora límite para arrancar la clínica es en la hora 4. Entonces, si en la hora 4, porque es lo que demora en absorberse el paracetamol, estamos en 150, correcto, microgramos por mililitro, entonces hemos entrado en esta zona, que es la zona de posible intoxicación hepática, ¿ya? Donde más o menos un 25% de casos pueden hacer intoxicación. Pueden, ¿ya? Pero si pasamos de la 200, como ves acá, hemos entrado en el área de toxicidad hepática probable, o sea que sí va a haber, ¿entiendes? Entonces, esa, entre posible y probable hay un grado. Posible es que, bueno, puede haber. Probable es que ya es más real la situación. Nunca podemos decir certero, pues porque en medicina nada es certero. Entonces, esa lógica era la que daba la clave. Entonces, si acá te dicen, la intoxicación por paracetamol de hepatización se da, o sea, va a haber, tiene que ser por encima de 200. No puede ser en 150. La clave es la A. Un agricultor, ojo, que fascicula, tiene miosis y cialorrea, esa es una intoxicación por un colinomimético, en este caso un órgano fosforado. ¿Cuál es su antídoto? Es la atropina al inicio y si no responde con eso se le da pralidoxima. Ya es el antídoto del órgano fosforado final. Naloxona es para opioides, vitamina K es para warfarinas o cumarínicos, flumacenilo es para benzodiazepinas y la protamina es para la heparina. Son otros antídotos. ¿Ya? Preescolar de 3 añitos bruscamente presenta cialorrea va 1, broncorrea, diarrea, sudoración va 2, antecedente de haber acudido a zona agrícola. En la zona agrícola es donde están los órganos fosforados. Al examen, diaforesis irritable, fasciculaciones van 3. ¿Qué es lo único que me falta? La miosis. Pero bueno, pues intoxicación por órgano fósforo. Qué fácil. Y así seguimos corriendo porque está explicado. Indigente de 58 años alcohólico, hallado en la vía pública confuso, es traído a emergencia. Al examen, lesiones en la lengua, respiración profunda y rápida. Mira este dato, profunda y rápida, amaurosis, o sea, no puede ver de un ojo, y en el laboratorio está ácido con el CO2 bajo. ¿Cuál es tu diagnóstico? Entonces, sencillo, esto sí es nuevo, esto es nuevo, vamos a razonar. Puede tener cualquier cosa, ¿ya? Pero vámonos a los factores de riesgo. Es alcohólico, entonces hay que sospechar intoxicación por alcohol, ¿no es cierto? Entonces, una insuficiencia respiratoria difícil porque al contrario está respirando mucho y aparte que está con
hipocapnia, entonces no creo que sea ese el problema. Neumonía aspirativa tan rápido, o sea, te hace clínica en horas, pero por lo menos 12, 40, 24 horas, pues, ¿no? Para la aspiración, no hay fiebre, nada, descartas. Estado posictal puede ser, pero no tiene por qué estar acidótico, ni mucho menos amaurosis, entonces tampoco va. Y hemorragia subaracnoidea, sin una pérdida súbita de conciencia con cefalea, no tiene mucho sentido, tampoco va. Por descarte me queda intoxicación por alcohol metílico, que bueno, es una intoxicación, ¿qué te digo? Rara, ¿ya? Pero hay que conversarla, pues porque ya está, lo preguntaron. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol metílico? El alcohol metílico, al igual que el alcohol, hace un problema a nivel del sistema nervioso central, pero hace un daño neurológico del nervio, ataca los nervios, sobre todo el segundo par, el óptico. Por eso se explica la amaurosis, ¿ya? Y finalmente, por su configuración metílica, hace acidosis metabólica. Y eso explica el pH bajo y la respiración profunda rápida, que es la respiración ¿de quién? De Kussmaul. De Kussmaul, con una S nomás. Kussmaul, ¿ya? Entonces, esto explicamos la B, ¿ya? Mujer de 25, traída de emergencia luego de estar inconsciente en su trabajo en un invernadero, algún pesticida, miosis va 1, cialorrea van 2, con la sudoración. Me falta solamente ¿qué? La fasciculación. Entonces, ¿qué cosa tiene? Órgano fosforado, ¿qué le vamos a dar? Atropina. ¿Ven cómo se repite y se repite y se repite? Adolescente de 15, viene por pérdida de conocimiento, no responde al llamado, bradipnea y respiración superficial, o sea, hay disminución de la frecuencia respiratoria. Familiares refieren a aislamiento, llanto constante, insomnio y falta de aseo, luego de sufrir agresión en el colegio hace 3 semanas, o sea, tenemos una posible depresión mayor, ojito. La madre consume ansiolíticos y se sospecha intento suicida. ¿Con qué se quiso matar esta chica? ¿Qué es lo único que tiene, profe? Solo tiene bradipnea. Solo tiene bradipnea, o sea, disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, si no hay nada más, debe ser intoxicación por benzodiazepinas, porque es lo único que hacen, bajan tu respuesta o tu patrón respiratorio. Entonces, ¿qué se le da para la benzodiazepina? Atropina es para órgano fosforado, naloxona es para morfina, epinefrina es para alergias, pralidoxina es para órgano fosforado, flumazenilo. Qué fácil la pregunta. Preescolar de 2 añitos que en la emergencia convulsiona, tónico clónico. No hay antecedente de importancia. ¿Qué le vamos a dar? Bueno, en teoría, si es una sola convulsión, podríamos esperar que pase. Pero como no hay esa opción, vamos a darle una benzodiazepina. Entonces no le damos barbitúrico ni fenitoína y tampoco carba. Y entre estas dos se prefiere diazepam porque es más potente. La clave es la C. ¿Cuál de los siguientes tipos de memoria se asocia con los recuerdos vividos durante la infancia? Esta es una buena pregunta para ver los tipos de memoria, ¿ya? Para ver los tipos de memoria. Entonces tenemos la memoria asociativa, es aquel tipo de memoria que relaciona diversos componentes para evocar un recuerdo, ¿ya? Esa es más que nada una técnica para recordar. La memoria declarativa es cuando por voluntad queremos recordar algo. La memoria disociativa es una patología donde nosotros nos olvidamos un episodio concreto de nuestra vida. Supongamos que todo esto es una exposición de memoria y selectivamente nos olvidamos esto, o sea, hemos disociado ese componente. La memoria temporal es un distractor y la memoria inmediata o a corto plazo es aquella que se recibe en el prefrontal de parte de los sentidos, la integración inicial prefrontal. Entonces, si nos piden que recordemos los recuerdos vividos durante la infancia, o sea, lo que nosotros internamente teníamos recordado de hace tiempo, nos están pidiendo que hagamos algo voluntario. Entonces, esa es una memoria declarativa, ¿ya?
Entonces, por eso, miren, solamente 43%, nada más, solo 43% están de acuerdo con que es una memoria declarativa. ¿Ya? La otra mitad se ha ido a marcar memoria asociativa. Entonces, ¿dónde está el error acá? El error radica en que la memoria asociativa es un tipo de recordación donde, les dije, agarramos varios componentes para emitir un recuerdo. Pero la memoria declarativa se subclasifica con la memoria inconsciente y con la memoria motora. Entonces, la memoria declarativa es cuando por voluntad propia nosotros queremos recordar algo. Nosotros queremos recordar algo. ¿Entienden? Entonces, esta es la clave correcta, la clave B. ¿Ya? Muy bien. Un varón de 76 que hace un año tiene dificultad para incorporarse, moverse, tiene un problema motor y tiembla. Al examen está orientado, pero su expresión facial es fija, con cara triste. Bradiquinesia. Temblor en ambas manos. No ha perdido habilidad mental y el resto está normal. Entonces, ¿qué es lo que sospechamos? Si tengo temblor de reposo, más una bradiquinesia, más una rigidez. ¿Por qué rigidez? Por lo que no puede movilizarse, incorporarse. Entonces, probablemente es un parkinsonismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera medida acá? Lo ideal sería darle levodopa porque ya tiene más de 70 años. La clave es la A. Ya no se da anticolinérgicos, antes se daba, ¿ya? Como el triexifenidilo antes se daba. Beta bloqueantes no, porque no es un temblor esencial, esto es un parkinsonismo. Ya agonistas, agonistas dopaminérgicos posinápticos se da en gente joven, menores de 70, como el pramipexol o el ropinirol. ¿Ya? Entonces no va esto, la clave es la A. Levodopa, siempre con carbidopa, ¿ya? Tengo una mujer de 46 años que está presentando esto, hemorragia en la retina, ojo, y está asociado a un dolor de cabeza, náuseas, vómitos y confusión, sensorio. Entonces, si tengo clínica de hipertensión endocraniana con sangrado en la retina, ¿qué puedo pensar? Claramente que es una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, la clave correcta, como ven acá, solo la mitad ha marcado hemorragia subaracnoidea. La otra parte de alumnos se ha ido por una hemorragia hipertensiva. Pero, profe, si es que me dice que ha habido una ira intensa con dolor de cabeza, se ha habido hemorragia, pues, ya, confusa, con cefalea, bacán. Mi pregunta es, ¿cómo una hemorragia hipertensiva que sangra dentro del cerebro te va a dar rigidez de cuello? Esta de acá, rigidez de cuello. No tienes cómo explicar. La rigidez de cuello es porque la sangre está irritando las meninges, acá abajo. Segundo, ¿cómo va a tener a los 46 años una hemorragia intracerebral? Si eso es típico de los viejitos hipertensos. Y no me dice que tiene antecedente de hipertensión arterial. Y tercero, si me dice que no hay ningún signo de lesión focal, ningún signo de lesión focal. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay signos de lesión focal, es porque claramente esta paciente no está haciendo un sangrado de parénquima, sino subaracnoideo. Por esas tres razones, la clave correcta es la E. Pero yo les he subrayado la hemorragia retiniana porque es un signo patognomónico de la hemorragia subaracnoidea, las hemorragias subyaloideas. Entonces, acá lo puedes ver. Eso que están viendo ahí, este círculo adentro de la retina, es un sangrado subyaloideo, patognomónico de una hemorragia subaracnoidea. Obviamente en la clínica, pues, ¿no? En el cuadro clínico que presente la paciente. Ya, esa es la clave correcta. Y ahí tiene la imagen para que lo tenga. Muy bien, varón de 50, diabético, llevado de emergencia porque tiene inestabilidad de la marcha. Ya. Al examen físico, despierto, desorientado en tiempo y persona, mover sus extremidades con nistagmus y ataxia. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, a ver, vamos a pensar. ¿Qué tiene? Marcha, problema de la marcha. Correcto, despierto, desorientado en tiempo y persona. Problema del sensorio. Mover sus extremidades con nistagmus y ataxia. Nistagmus y ataxia. Entonces te hago la pregunta. ¿Quién combina marcha
nistagmus y ataxia. Cerebelo. Cerebelo, ¿correcto? Y el sensorio, ese es en el tronco encefálico. Entonces, ¿dónde está la lesión ahorita? En territorio posterior. Entonces, una meningitis viral es absurdo, no hay la clínica característica. Un infarto de carótida se parece a un infarto de la arteria cerebral media y no tengo clínica de arteria cerebral media. Una demencia degenerativa es simplemente distractor porque no estamos hablando de años de clínica. Y la hidrocefalia normotensiva nos da la triada de Hakim-Adams. ¿Ya? En la triada de Hakim-Adams por hidrocefalia normotensiva tenemos un paciente con demencia, con alteración de la marcha, ¿correcto? Pero eso es una apraxia de la marcha, o sea, se olvida de caminar y hace incontinencia urinaria, incontinencia de esfínteres, vamos a poner. Entonces, demencia, apraxia de la marcha e incontinencia de esfínteres, esa es una triada de Hakim-Adams por hidrocefalia normotensiva, por lesión medial prefrontal. No tiene absolutamente nada que hacer, ¿ya? No se me confundan, por favor, Hakim-Adams con encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es aguda, Hakim-Adams es crónico, ¿ya? En Wernicke no hay demencia, hay confusión. No hay apraxia de la marcha, hay ataxia. Esa es otra cosa, ataxia es cerebelo. Y no hay insuficiencia de esfínteres, no, hay nistagmus. ¿Ya? Entonces es diferente los dos síndromes. Entonces, por descarte, ¿qué te queda? Un infarto bulbomedular. Claro, bulbomedular. ¿De qué exactamente, profe? De la pica, de la arteria cerebelosa posterior inferior. Eso explica la clínica sensorial del tronco y eso explica la clínica del cerebelo. La clave es la... Muy bien, seguimos. Un viejito de 68 va con cefalea intensa, vómitos explosivos, o sea, esa es hipertensión endocraniana, ¿verdad? ¿Cuál es el síntoma de hipertensión endocraniana? Cefalea, vómitos explosivos, pérdida del sensorio. Hemiplegia derecha y Babinski positivo, o sea, está con focalización, focaliza. Es hipertenso irregular, o sea, hipertenso maltratado. Alatem, imagen radiopaca en el lóbulo temporal izquierdo, o sea, tengo una tomografía positiva para sangrado. ¿Qué es lo que tiene? Una hemorragia intracerebral, un hematoma, no se ha golpeado, no es ningún tipo de hematoma, ¿ya? Lo que tiene es una hemorragia intracerebral, ¿correcto? Viejito que focaliza, hipertenso, y con hipertensión endocraniana y su tomografía positiva. Tal cual hemos conversado. Facilito. Varón de 56, presenta de forma súbita, cefalea intensa, dificultad para deambular y disartria. Mira, no puede caminar, se altera la marcha. ¿Qué más? Disartria, no puede hablar. ¿Ya? Luego de media hora es evaluado en emergencia y no le encontramos alteración, o sea, se recuperó. ¿Qué tuvo? Un ataque isquémico transitorio, profe. ¿Y dónde creen que fue el ataque isquémico? ¿En qué territorio? No pudo caminar, no pudo hablar. Puede ser territorio anterior o también puede ser territorio posterior. ¿Por qué, profe? Porque yo para hablar puede ser broca, anterior, pero también puede ser en el posterior por cerebelo. Y para marchar puede ser frontal, anterior, pero también cerebelo. Entonces, estos dos. ¿Cuál yo preferiría inclinarme? Por el posterior. Porque los tías, para que sea el área de broca, tiene que ser grande y no sería un tía. En cambio, para territorio posterior son chiquitos. Entonces yo marcaría territorio posterior. Sobre las técnicas de la neuroimagen para enfermedades neurológicas, indique la afirmación correcta. Entonces, cuando tienen una pregunta así, caballero, tienen que clavear una por una. Entonces, la angioresonancia, que es la resonancia con reconstrucción 3D de vaso, ¿es la mejor o el mejor método para el estudio de vasculitis? Falso, falso. Para cualquier vasculitis lo mejor es la angiografía.
Hay que ver directamente el vaso. No ganamos nada reconstruyéndolo con 3D. Angiografía. La resonancia magnética detecta mejor que la TAC la hemorragia subaracnoidea en estadio precoz. Falso. Porque la TAC es la que mejor detecta hemorragia porque el hierro es el que se pinta ante los rayos X. Es un metal. ¿Ya? La TAC cerebral siempre detecta infarto. Falso. En los infartos de fase hiperaguda, menos de 48 horas, o cuando son muy pequeños, la TAC no los va a encontrar. ¿Ya? La TAC cerebral es más sensible para detectar hemorragia intraparenquimal verdadero. Como les digo, la hemorragia o la sangre por el hierro, correcto, es el que pinta positivo frente a los rayos X. Entonces la clave correcta es la D. La angioresonancia es un método invasivo de evaluación vascular. Falso. Invasivo es la angiografía, pero la angioresonancia no es invasivo, ¿no? Entonces la clave correcta es la D. Y bueno, lamentablemente solo 49% de los estudiantes están de acuerdo conmigo. El otro grupo fuerte se fue a que la resonancia es mejor en hemorragia. Ya les expliqué, la resonancia magnética mira agua, mira los hidrogeniones del agua, mientras que la TAC es rayos X que reacciona mejor con los metales como el hierro. ¿Ya? Y para los que marcaron la E, recuerden que la angioresonancia no es invasiva. La resonancia no es invasiva. ¿Ya? Bien, paciente con accidente cerebrovascular que presenta afasia de Broca. ¿La lesión se produce en qué lóbulo? Es una pregunta muy sencilla, me da mucha pena que hayan fallado. Entonces recuerden, esta es la cisura de Rolando, esta es la cisura de Silvio. Entonces tenemos el área 4, que es la motora primaria o prerolándica, el área 312, que es la sensitiva posrolándica, el área 5, 6, sensitiva secundaria, tenemos, perdón, 5 y 7, 5 y 7, que es el área sensitiva secundaria. El área 6, que es premotora, el área 8, que es motora suplementaria, el 9, 10 y 11, que es prefrontal, el 44-45, que es de Broca, el 22, que es de Wernicke, correcto, ya el 41-42, que son auditivas, el 17, 18 y 19, que son las visual primaria y las visuales secundarias, el 39 y el 40. El 39 y el 40, supramarginal y la angularis. Y así puedo seguir con las áreas. Entonces, como se dan cuenta, la pregunta es de Broca, es del lóbulo frontal. ¿Qué frontal, profesor? Recuerden, tanto Broca como Wernicke suelen ser en el 95% de los casos izquierdos. ¿Ya? Bien, entonces como ven, conmigo solo están de acuerdo menos del 50%. Ese año al frontal izquierdo. Y todo este grupo enorme que sea el temporal izquierdo, ¿qué cosa han estado marcando? Han marcado Wernicke, el área 22 de Wernicke. Se confundieron. Wernicke es la parte sensitiva, Broca es la parte motora. Y los que marcaron parietal izquierdo, recuerden que el parietal izquierdo es donde ocurren las praxias. Las praxias. Así que ahí no va el tema este de Broca. ¿Ya? Bien. Una mujer de 20 presenta repentinamente cese de actividades, mirada fija y movimiento repetido del brazo derecho como para coger algo. O sea, sí, está haciendo una convulsión parcial con pérdida de conciencia. La duración es de 5 minutos y no recuerda nada. Entonces, ¿es una crisis de ausencia? No, porque mueve la mano. En la crisis de ausencia no hay componente motor. ¿Es una crisis parcial? Sí. ¿Es una mioclonía? No, micorea no.
Y una parcial se llama simple cuando no hay pérdida de sensorio, cuando no hay fenómeno posictal, cuando no hay amnesia. Y se llama compleja cuando hay pérdida del sensorio, hay fenómeno posictal, hay amnesia, y en este caso, si durara más de 15 minutos, ¿no? Entonces en este caso la clave es la C. Es una compleja, ¿por qué? Porque no recuerda nada y porque queda con la mirada fija, o sea, hay pérdida de conciencia. Varón de 32 viene emergencia porque hace 40 minutos está inconsciente, ¿correcto? Equimosis en la punta de la lengua, relajación del esfínter, cialorrea, desviación de la mirada, pupilas isocórneas. Chico, está 40 minutos. ¿Qué cosa está? Está pues en un estado convulsivo, en un estatus convulsivo. Han marcado, posictal. Acá se confunde. A ver, yo les pregunto. ¿En qué momento me dice que ha recuperado la conciencia para decir que está posictal? Varón de 32, porque desde hace 40 minutos está inconsciente, con equimosis, relajación, cialorrea, desviación. ¿En qué momento recupera la conciencia? ¿En qué momento? Entonces, como no ha recuperado la conciencia en ningún momento, o como no ha recuperado la conciencia en ningún momento, entonces este paciente sí es un estatus actual, un estatus actual, ¿ya? Entonces, un estatus convulsivo, es un estatus. La clave es la. Muy bien. El fenómeno posictal o el estado posictal es la amnesia, es la sensación de estar aturdido, es el sueño, es la parálisis posictal de todo. Todas esas en un paciente que ya recuperó la conciencia y ha terminado su convulsión. En la epilepsia mioclónica de la infancia, ¿cuál es la presentación más frecuente? Esta pregunta sí es difícil y podría decir que hasta tiene posiblemente dos claves, ¿ya? La epilepsia mioclónica progresiva, esta es la forma más grave y esa no es la más frecuente, ¿ya? La epilepsia mioclónica compleja también es una súper rara y no va por acá, ¿ya? La ausencia no es una mioclónica, entonces se va. Estas tres al menos debían descartarse de inicio. Entonces me quedan las benignas del lactante y las mioclónicas típicas de la infancia precoz. Entonces en este caso, la mioclónica de la infancia más frecuente, la que se ha visto en la mayoría de casos, es en el lactante. Y se le conoce como mioclonía benigna del lactante. ¿Ya? La clave correcta es la B y esta es una pregunta difícil. Yo lo llamaría hasta muy difícil, porque la literatura no es concisa en este dato. ¿Ya? Paciente que toma atenolol hace 10 años presenta convulsiones y le dan fenitoína. ¿Qué interacción ha ocurrido? Entonces, si toma atenolol hace 10 años, está convulsionando y le dan fenitoína, ¿qué tipo de interacción podrá ocurrir? Entonces recuerden, la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina son inductores enzimáticos. Entonces aumentan el trabajo en el hígado. Al aumentar el trabajo en el hígado, van a metabolizar más el atenolol y ¿qué va a pasar? Puede aumentar la presión arterial. Puede aumentar la presión arterial, ¿correcto? No va a haber un mejor control, sino va a aumentar la presión arterial, ¿ya? Ahora, ¿disminuyen los efectos adversos del atenolol? No. Bueno, puede ser porque lo estás metabolizando más, entonces va a disminuir los efectos adversos del atenolol. También puede ocurrir, ¿ya? O sea, disminuir los efectos adversos porque estamos metabolizándolo más. Sin embargo, recuerden que la fenitoína es un fármaco que es arrítmico, ¿correcto? Entonces, si es que damos fenitoína con un fármaco que bloquea el corazón, podríamos aumentar los efectos tóxicos de la fenitoína, ¿ya? Entonces, el resultado que tienes de esta pregunta es que puedes aumentar la presión arterial porque has metabolizado el atenolol, puedes aumentar los efectos tóxicos de la fenitoína porque estás combinando un fármaco proarrítmico con un fármaco beta bloqueante y puedes disminuir los efectos adversos del atenolol porque lo estás metabolizando más. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar
Si es que estamos en la fase aguda, ahorita, ¿qué es lo que puede pasar? A ver, que disminuyan los efectos adversos del atenolol, eso sería a largo plazo, ¿no es cierto? Por metabolizar el atenolol, bajan los efectos adversos, puede ser a largo plazo. Y eso suponiendo que la persona está teniendo efectos adversos. Entonces, esta clave es más dudosa, menos probable que ocurra. Ahora, que aumenten los efectos tóxicos de fenitoína, se puede dar. Sin embargo, si el atenolol se está dando hace 10 años, ese atenolol ya no tiene un efecto proarrítmico, porque ya está tolerado. Entonces no lo va a empeorar el uso de fenitoína. Entonces también esta clave es menos probable que ocurra. Pero si va a subir la presión arterial, esto sí es probable porque la fenitoína, inmediatamente que es inductor enzimático, inmediatamente va a disminuir las concentraciones de atenolol e inmediatamente el paciente va a subir su presión, porque la dosis del antihipertensivo regula la presión diariamente. Entonces la clave correcta, la mejor clave, no la correcta, la mejor clave es la B. Ya, entonces como pueden ver acá, la mejor clave es que aumente la presión arterial, porque atenolol, y muchos alumnos se confundieron con estas. Ya les dije, el efecto adverso va a bajar a largo plazo por la inducción, sí, pero es a largo plazo. Luego, el efecto tóxico de la fenitoína sí se da cuando das beta blockers, pero este paciente lo viene tomando hace 10 años, entonces ya es tolerante al atenolol, ya no va a haber problemas. El problema es cuando asocias fenitoína con otro antiarrítmico en agudo, ahí es el problema, ¿ya? Bien, entonces la clave la B. Mujer de 20 con fenitoína por epilepsia acude por nistagmus y ataxia. ¿Cuál es la conducta inicial de mayor importancia para manejarla? Entonces los datos claves son acá, es una mujer joven, ¿no es cierto?, que tiene tratamiento crónico de anticonvulsivante, y el nistagmus y la ataxia es el signo de intoxicación por fenitoína. Entonces lo que hay que hacer simplemente es suspender la fenitoína, claro. Entonces la clave correcta es suspenderla. Ahí está, 80% ha marcado, nadie se ha equivocado, la tienen clara. Pero nistagmus y ataxia es la clave, ¿ya? Para intoxicación por fenitoína. Respecto a las convulsiones en niños, señale lo incorrecto. En niños, la convulsión es una alteración de la función del cerebro que se manifiesta en la actividad motora y en el nivel de conciencia. Sí, puede ser, pero solamente sería las convulsiones generalizadas, porque las parciales pueden ser sensitivas y pueden no traer conciencia alterada. El estatus epiléptico es una presentación de convulsiones prolongadas o recidivantes sin recuperar la conciencia más de media hora. Sí, es correcto. Las convulsiones febriles simples generalmente son benignas, con buen pronóstico y el riesgo de epilepsia es baja. Correcto. Por eso se llaman simples. Las convulsiones febriles complejas se definen como focales, sí, o que duran más de 15 minutos, sí, o se ocurren una serie de veces durante el día, correcto. Y finalmente, si tenemos un niño con convulsión, vómito, cefalea, rigidez, Kernig-Brunzinski, debemos posponer la punción lumbar. Sí, cuando tienes convulsión, tienes signos de hipertensión endocraneana como los vómitos, entonces tienes que tener cuidado de hacer esa punción lumbar, ¿ya? Entonces lo incorrecto va a tener que ser la A, ¿ya? Bueno, acá no tenemos estadística en esta pregunta porque es un año en el que ha sido un poco difícil sacar la estadística, o sea, conseguir el examen y que puedan dar los alumnos este examen para tener la estadística, por eso no tenemos buena muestra, pero como ustedes se van a dar cuenta, esta pregunta es difícil. Entonces, la única opción por la que la A está mal es porque la convulsión es una alteración de la función del cerebro, sí, que se manifiesta como motora, sí, porque es una convulsión, correcto, y en el nivel de conciencia, ahí es donde no es lo correcto, porque muchas convulsiones focales no terminan afectando el nivel de conciencia, ¿ya? Lo otro, cuando hablamos de crisis, puede haber una crisis motora y no motora. En este caso, como dice convulsión, es motora, pero no necesariamente afecta el nivel de conciencia, ¿ya? Entonces, la mejor clave es la A.
Paciente con compulsión tónico-clónica, pero tiene el electroencefalograma normal, la TAC normal, y presenta un nuevo episodio. Se le toma un nuevo electroencefalograma que es normal. ¿Qué fármaco indicamos? Entonces, claramente tenemos un paciente que está haciendo tónico-clónicas generalizadas repetitivas. Es un epiléptico. Entonces, en las crisis generalizadas no se usa carbamazepina ni fenitoína, ¿correcto? El diazepam se utiliza para las crisis, el momento agudo. Acá estamos frente a un epiléptico. Entonces, diazepam y midazolam se descartan porque no estamos frente a un estatus. Simplemente el manejo es con valproato. Debe tener alguna convulsión tónico-clónica generalizada, una crisis, ¿no? Y hay que manejarlo. La A, ¿ya? Ácido valproico. Muy bien. Con 2 días de fiebre, de 39 a 40 grados, anorexia, cefalea persistente que se intensifica con los movimientos, rigidez de nuca, Brunskiski positivo, o sea, está haciendo una meningitis. Pero mira, lesión petequial y equimosis en flexión de brazos y piernas. Entonces, si a una meningitis le sumas un cuadro petequial con posible CID, estamos hablando de meningococo. Y si me dices que es un niño mayor a 10 años, mira, dice escolar, puede ser una epidemia de meningococo en su colegio. Entonces, no es aureus, no es hemophilus, no es pseudomonas, es meningococo. Este chiquito tiene 80% de chance de morir. Tiene que urgente recibir tratamiento. Muy bien, niño con antecedente de infección viral presenta bruscamente debilidad muscular progresiva y sensitiva en miembros inferiores. Puede ser Guillain-Barré, pero no de niños, es en adultos, pero no importa. Al examen, flacidez muscular de piernas, pero acá está el dato. Nivel sensitivo en el torácico medio, o sea, a un nivel, ahí quedó. Entonces, ahora sí todo cuadra. Esto no es un Guillain-Barré, no es una polineuropatía. Es una mielitis transversa. Meningoencefalitis no puede ser porque no hay nada del sensorio. Polineuropatía, como les digo, cuando hay nivel no vas a pensar polineuropatía. Poliomielitis sería si es que habría el cuadro previo catarral y luego la parálisis de un brazo, una pierna, no, los dos. Pero si me dices el nivel sensitivo es una mielitis transversa viral. Mielitis transversa. Puede ser por HTLV1 o por otros virus, ¿ya? Miller-Fisher es un Guillain-Barré descendente, ¿no? Para problemas oculares, ataxia, ese es Miller. Varón de 39 años que llega a emergencia llevado por un familiar que refiere la noche previa estuvo en una fiesta patronal e ingirió abundante licor. ¿Ya? Entonces, el paciente se emborrachó. Hacia el mediodía manifestó visión borrosa. Uy, un borrachito con visión borrosa, al toque pienso en metanol. Y hace unas horas no despierta, está en coma, coma etílico. Al examen, respiración profunda, escala de coma de Glasgow bajísima, que no focaliza. Entonces no debe ser hipoglicemia porque no está focalizando, es un coma etílico. Y está ácido y con anion gap elevado. Es una acidosis metabólica con ceguera en un borrachito. Eso obviamente es una intoxicación por metanol. Recuerden, el metanol hace neuropatía, sobre todo del nervio óptico, y te da acidosis metabólica anion gap elevado. Entonces claramente es la B, ¿ya? Y bueno, acá le ponen fiesta patronal porque usualmente cuando alguna fiesta no tiene buen presupuesto para el alcohol, a veces cabecean el alcohol, esa es la palabra, ¿no? Le meten metanol, ¿ya? Mujer de 18 entra a emergencia despierta, pero agitada, transpirando. Antecedente está en una fiesta con amigos. Se ha drogado, seguro. Al examen hipertensa. La pupila muestra la siguiente imagen. Bueno, Aspefan no nos permite sacar el examen, no tenemos cómo ver la imagen, pero vamos a asumir que estamos así, pues, ¿no? Midriático, ¿correcto? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, la morfina no sería porque ahí sería miótico, sería hipotenso y estaría con la respiración apagada. Monóxido de carbono no tiene nada que ver con la pupila, estaría simplemente rosada, ¿no? O color escarlata y podría estar perdiendo la conciencia. Metanol no tiene nada que ver, esto te deja ciego más bien, acidótico, y etanol
sería más bien depresivo, ¿no? Presión baja, poca respiración. Entonces lo más probable es que se ha consumido alucinógenos, LSD, drogas estimulantes que generan hipertensión, midriasis, etc. Dentro de ellos está también la cocaína, ¿no? Otro estimulante. Pero acá la clave correcta es alucinógeno. Muy bien, tenemos una mujer joven que en la noche anterior, tras una discusión con su familia, se encerró en su cuarto y en la mañana estaba tendida en la cama con piel fría y respiración poco perceptible. Piel fría y respiración poco perceptible después de encerrarse, quizás se quiso suicidar con alguna droga. En la emergencia entra en un coma profundo, la pupila es puntiforme, bradimnicinosis. Yo ahorita me estaré yendo por opioide. Tras el abordaje inicial se le administró flumacenilo sin mejoría. Le metieron flumacenilo pensando que era una benzodiazepina y no mejoró. Entonces, ¿cuál es la causa más probable? Ya no sería una benzodiazepina porque no ha respondido al flumacenilo. El paracetamol te da daño hepático, no va. Carbamato te da miosis con fasciculación, secreciones, no va. Fenitoína te daría arritmias, ataxias, no va. Entonces lo que me queda es que se ha intoxicado con otra droga depresora que puede ser opioide, como les dije, no tengo la clave, o también puede ser barbitúricos o etanol. Estos barbitúricos y el alcohol, que también actúan sobre el GABA, no tienen efecto el flumacenil, no hace efecto el flumacenil. Entonces, la mejor clave acá es la E. Acá tengo un escolar de 3 años de edad procedente del campo. Ojo, en el campo tenemos factores de riesgo posibles como ponzoñosas o intoxicaciones por herbicidas, etc. Y de la clínica resaltamos lo siguiente. Tiene cialorrea, tiene miosis y tiene fasciculaciones. Son 3 signos cardinales. ¿De qué? De una intoxicación colinérgica. Entonces tiene exceso de acetilcolina, probablemente por un órgano fosforado o un carbamato que ha inhibido la acetilcolinesterasa. Entonces el tratamiento en ese caso es primero atropina y si no responde habría que darle pralidoxima para el órgano fosforado. Recuerden que antes de todo esto hay que bañar al paciente y retirarle la ropa, porque si el veneno o el herbicida está en algún otro componente, igual se va a absorber por la piel, ¿ya? Paciente joven que es llevado a emergencia por cefalea, fiebre y confusión. Ese combo, cefalea, fiebre y trastorno del sensorio, debería hacernos pensar en meningoencefalitis, ¿ya? Al examen físico le hacen un Kernig positivo, o sea, confirmado clínicamente que es meningitis, signo meningio. Obviamente le hacen punción lumbar y sale turbio. Cuando dice turbio, eso ya es bacteriano, Pero igual vemos que la proteína está alta, hay predominio de polimorfos nucleares, o sea, es una bacteriana típica. ¿Cuál es el tratamiento? Como neumococo más meningococo son los más asociados, se le da ceftriaxona para cubrir ambos, más vancomicina para los resistentes neumococos. Entonces la clave es ceftriaxona más banco, ¿no? La clave sería la E. ¿Cuál sería tu actitud más adecuada en los contactos de niños de meningococo? Entonces recuerden que las epidemias de meningococo son muy transmisibles. Entonces hay que dar a todos los que han sido contacto cercano profilaxis. Entonces la profilaxis puede ser con ceftriaxona, no. La profilaxis es con rifa o con cipro, pero por 2 días. Ya 600 miligramos por 2 días. La D. Una mujer joven que hace 3 semanas cursa con malestar, hiporexia, febrícula, sudoración nocturna. Entonces este malestar, hiporexia, febrícula, sudoración nocturna nos hace pensar en una bacteria como TB, como Brucela, ¿no? Una infección así subaguda crónica. Entra emergencia somnolienta, sensorio, con cefalea y vómitos, con rigidez de nuca. Entonces ha hecho una meningitis en un cuadro de una infección de una bacteria atípica.
Entonces, lo más probable es que sea una meningitis por tuberculosis, ¿ya? Entonces, la tuberculosis no sale con TAC, no sale con PPD, no sale con placa de tórax, aunque sí debería tener una imagen para corroborar foco pulmonar, y tampoco con resonancia. Sale con líquido cefalorraquídeo, donde la glucosa va a estar baja, va a haber predominio mononuclear, y en este caso, para TB, se les pide o se le pide especialmente ADA, la C, ¿ya? Niño de 4 que hace 3 meses presenta cefalea matutina al levantarse. Se intensifica con los cambios posturales, ataxia y vómitos. ¿Qué sospecha? Entonces recuerden, si hay una cefalea matutina, sospechen hipertensión endocraniana. Si es no, al levantarse, sospechen hipertensión endocraniana. Si me dicen que hay ataxia, sospechen cerebelo, fosa posterior. Y si me dicen que hay cambios posturales, podría ser un tumor de cuarto ventrículo que está haciendo de válvula. Entonces, por eso, la clave, y lamentablemente solamente 42% han dado tumor cerebral, que debería ser un tumor cerebral que está comprometiendo los ventrículos. Ya puede ser un ependimoma, un tumor de cuarto ventrículo, lo que fuera, porque al ser cambios posturales, lo que dice es que está tapando la circulación del líquido cefalorraquídeo y eso genera hipertensión endocraniana, ¿no? Hidrocefalia, y eso es lo que da el cuadro, ¿ya? Profe, ¿y por qué no es hidrocefalia secas? Es que la hidrocefalia per se no te va a explicar la ataxia. O sea, la ataxia lo explica el hecho de que hay un compromiso de territorio posterior que debe ser el tumor. Y la hidrocefalia de 3 meses es más probable pensar que es un cuadro neoplásico. Las hidrocefalias suelen ser congénitas y no aparecen después. ¿Me entiende? Entonces, la clave correcta acá es un tumor cerebral, explica la ataxia, explica los vómitos y la cronicidad porque es una hipertensión endocraniana, y el cambio postural indica que el tumor está en fosa posterior tapando ventrículo. ¿Ya? Es la clave correcta. La C, una pregunta difícil, ¿eh? La clave es la C. Mujer de 30 años que hace 15 días tiene deposiciones líquidas, las cuales se resuelve espontáneamente. Hace 7 días hace parestesias. Parestesia es algo sensitivo, de miembro superior e inferior a miembro superior y miembro inferior. No presenta fiebre y al examen físico debilidad, a la clínica motora se le añade debilidad de miembro superior y miembro inferior, a predominio de las partes distales, sensibilidad conservada, reflejos aumentados, reflejos osteotendinosos aumentados. ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo te pregunto, ¿la debilidad es clínica de motoneurona 1 de neurona motora superior o inferior? Inferior. La debilidad es inferior. Y el reflejo osteotendinoso es motoneurona o neurona motora superior. Entonces, ¿qué pasa? Tengo brazo, pierna. Entonces, tengo clínica motora en brazo y en pierna, pero de segunda neurona y de primera neurona, porque el reflejo osteotendinoso aumentado es primera neurona. ¿Se acuerdan cómo se llama ese cuadro donde tienes clínica motora de primera y segunda neurona? Ese es esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? Muy bien, solamente 44% saben la clave y era obvio que la mitad se iba a ir a Guillain-Barré. Pero esta pregunta no es difícil y se los digo por qué. Porque si tú has marcado un Guillain-Barré con reflejo osteotendinoso aumentado, o sea, no sabes que el Guillain-Barré va con arreflexia, entonces ahí sí estás mal. Si no sabes que el Guillain-Barré va con arreflexia, estás mal. Tienes que corregir. Entonces, esta clave no puede ir porque el Guillain-Barré no va con arreflexia. Va con arreflexia. No puede ir a aumentar el reflejo osteotendinoso. Y lo segundo, el Guillain-Barré es una marcha ascendente del Landry. En este caso,
arrancó con miembro superior e inferior a la vez. No tiene nada que ver. Entonces, para todos ustedes, por favor, repasen Guillain-Barré. Esta pregunta no era difícil. Simplemente les obligaba a saber bien Guillain-Barré. No podías marcar mielitis porque no tienes fiebre, no tienes nivel de lesión. Leucoencefalopatía multifocal progresiva tampoco porque no tienes clínica del sistema nervioso central. Mieloma múltiple menos a los 30 años. Así que la clave es esclerosis lateral amiotrófica. Paciente de 55 con antecedente de diabetes e hipertensión arterial tiene dolor en la pantorrilla al caminar. Entonces tengo un diabético hipertenso, o sea, una persona con problema vascular, con clínica vascular, una vasculopatía por diabético hipertenso, que hace un dolor de la pantorrilla al caminar. Entonces recuerden, si el dolor es al hacer un esfuerzo físico, ese riesgo vascular te lleva a una clínica arterial. Entonces no es insuficiencia venosa, porque eso sería piernas hinchadas, edematizadas y varices. No es una polineuropatía, porque habría dolor, ardor, parestesias. No es una mononeuropatía, ni tampoco autonómica, porque habría problemas pues de regulación de la piloerección, de la temperatura, etc. Entonces lo que es una insuficiencia arterial periférica. Esta pregunta no es de neuro, es de cardio, pero nos puede confundir con una neuropatía diabética. ¿Dónde qué hay? Ahí hay dolor, parestesias, hormigueo y al final recién clínica motora. Una mujer de 52 con antecedente de diabetes desde hace 10 años presenta parestesias en tipo calcetín. Entonces, si yo tengo una diabetes crónica que tiene parestesias, dolor, tiene problemas después, obviamente, motores, puede ser una neuropatía diabética. Entonces, no es un tema de B12, correcto, no tengo que solicitarle hemoglobina porque ya sé que es diabético. No tengo que pedir resonancia en la médula porque no es un nivel de lesión, no hay nivel de lesión. Entonces lo que tengo que hacer es demostrar que es una neuropatía diabética, ¿ya? Y eso no es con un electroencefalograma, no, es con un electromiograma. Tengo que ver el daño axonal mixto, ¿ya? Electromiografía es la clave. Entonces vamos acá. La rama mandibular acá del trigémino inerva los siguientes músculos excepto. Entonces recuerden que la rama mandibular es para los músculos de la masticación. Entonces ahí va a ir obviamente el vientre anterior del digástrico, acá va a ir el temporal, los pterygoideos laterales y mediales para mover la mandíbula, el miloioideo. Pero el genioideo, ese ya no tiene que ir porque ese es solo de la lengua. Bien, entonces miren, en las estadísticas saben que va el miloioideo, casi todos, el temporal, mira, hay muchos que están fallando acá en el temporal, pero hay ramas masticatorias que también tienen que inervar el temporal para la parte de la masticación, porque participa el temporal, el macetero, los pterygoideos en la masticación. En cambio el genioideo, ese ya es netamente la lengua y ahí va el hipogloso. ¿Ya? La clave es la B. ¿Cuál de las siguientes entidades se presenta por déficit? Mira la palabra, déficit de acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces, cuando tú tienes la unión neuromuscular, cuando no se puede liberar acetilcolina es porque la vesícula no se exocita. Y eso es el botulismo. El botulismo. ¿Ya? Muy bien, entonces acá menos de la mitad de alumnos han marcado botulismo y un grupo cefamiastenia grave. Entonces, para poder entender esta pregunta, tienen que saber la fisiopatología. Entonces, recuerda, en la presináptica tenemos los canales de calcio, voltaje dependiente. Una vez que entra el calcio, la vesícula exocita su neurotransmisor. Y ese neurotransmisor actúa sobre su receptor y esto despolariza el músculo. Entonces, en el Lambert-Eaton se altera el canal de calcio. En el botulismo no se libera
acetilcolina. Y en la miastenia gravis se bloquea el receptor. Entonces, si la pregunta claramente dice, ¿en cuál de las siguientes hay déficit de acetilcolina? Es porque nunca se liberó. Entonces, ¿en cuál no se libera? En el lamberito y en el botulismo, porque es presináptico, nunca se libera. ¿Qué clave tenemos acá? Botulismo, porque nunca se libera. ¿Ya? Apunta. ¿Ah? Acá tenemos un preescolar de 4 años que hace fiebre, malestar, anorexia, cefalea, mialgias. O sea, tienes un cuadro viral. Al examen físico, congestión faríngea. O sea, es un cuadro viral de la faringe. Perfecto. Y me dice que tiene dolor en el músculo y debilidad. O sea, de la faringe se fue al músculo y al nervio, porque eso explica la debilidad probablemente. Y tiene recuperación neurológica completa. ¿Cuál es el virus que coloniza faringe, que hace clínica y luego se va a los nervios? La polio. Correcto, la polio. Profe, ¿por qué no es mielitis? Porque no hay nivel. En ningún lugar de la pregunta me hablan de nivel. ¿Por qué no es Guillain-Barré? Porque no es una patología ascendente de debilidad. Es simplemente una debilidad general de extremidades. Entonces es una polio. ¿Pero lo ha dejado paralítico? No. ¿Ha llegado a ser una parálisis franca? No. Entonces simplemente se abortó. Quiso empezar y no progresó. Polio abortivo. ¿Ven? Solamente la mitad ha marcado. Los que marcaron polio paralítica están mal, pues porque a nadie han dejado paralítico. Los que marcaron polio no paralítica, recuerden que este paciente nunca llegó a ser clínica franca, ¿ya? Porque se recuperó el toque, entonces fue abortivo, ¿ya? Los que marcaron Guillain-Barré no es una patología ascendente, no tienes clínica de segunda neurona franco y no explicarías el cuadro febril en tan poco tiempo. El Guillain-Barré suele aparecer varios días después del cuadro febril. Y mielitis transversa, ya les dije, no hay nivel, no hay nivel. Una mujer de 56 que de manera paulatina presenta caída de párpados y visión doble. Está haciendo debilidad de los músculos de la cara. ¿Qué es lo primero que pienso? Correcto, miastenia gravis. Acude a consulta y le diagnostican una enfermedad autoinmune que afecta a la placa mioneural, o sea, miastenia gravis. ¿Cuál es el defecto molecular de la miastenia gravis? Recuerden que los receptores de acetilcolina se alteran. Entonces se destruyen los receptores de acetilcolina por anticuerpos antirreceptor de acetilcolina y antimusc. ¿Ya? No es un bloqueo de liberación, eso sería el botulismo, correcto. No es un incremento de la acetilcolinesterasa, no tiene nada que ver. No es una destrucción de los canales de calcio posinápticos. Si fuera presináptico sería lamberito. Y no es que disminuya el voltaje de la membrana, porque eso sería lamberito. Como baja los canales de calcio, baja el voltaje premembrana.